Qué gusto Buenas tardes, saludarte. doctor. ¿Cómo has estado, Eh, Carlos? Bien, doctor, buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, buenas noches. Eh, Empezamos, doctor. Sí, cuando tú digas, Carlos, cuando tú Buenas digas. noches a todos y todas. Mi nombre es Carlos Mata. Una vez más estamos en este espacio jurídico, Tertulias Jurídicas, transmitido por Punto de Encuentro y producido por el Club de Estudios de Ciencias Políticas de la Facultad de Derecho de la UCI. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Iván Torres Latorre. Él es abogado. Tiene un amplio currículo, él tiene maestrías en Derecho Procesal Penal, en Derecho Penal por la Universidad de Sevilla, es doctor honoris causa por diversas universidades como la Universidad Azteca de Toluca de México, la Universidad de Harold de México, es profesor visitante de la Universidad de Lomas de Zamora de Argentina, de la Universidad de Belgrano de Argentina, además de presidente del IPADEC. Sin mayores preámbulos, doctor, antes de entrar a este tema de los desafíos del derecho, de la Administración de Justicia post pandemia y del derecho en sí ante la crisis de corrupción que vivimos en el país, que bueno, también se ve en gran parte de Latinoamérica y el mundo, ¿no? Doctor, quisiera saber un poco sobre el IPADEC. Sé que también usted, además, es representante de la prestigiosa editorial Hammurabi de Argentina en nuestro país. ¿Nos puede comentar un poco al respecto, doctor? Con mucho gusto, Carlos. Gracias por la conversación, por la charla. Un saludo a toda la Facultad de Derecho, a toda la Facultad de Derecho de la Universidad San Ignacio de Loyola, a toda la comunidad académica que día a día se esfuerza por la búsqueda del conocimiento en los claustros universitarios y felicito y aplaudo con mucho beneplácito estas iniciativas que toman los exalumnos, los miembros de la Academia de la Universidad San Ignacio de Loyola. Es un placer conversar con todos ustedes. Y bueno, el Instituto Peruano Argentino de Derecho Penal, a lo que tú me preguntas, es una asociación, una institución estrictamente académica que surgió con una iniciativa allá por los años 2010, 2012, agrupándose en la Argentina una serie y un grupo de importantes preocupados del derecho penal argentino, la Academia Argentina, muy exquisita, muy alimentada y muy nutrida, de una actualidad dogmática permanente. Me invitaron a participar y en una suerte de representación del Instituto Peruano Argentino de Derecho Penal en el Perú, que se instala en el año 2017, sin ningún fin de lucro. Nosotros no tenemos ninguna finalidad de lucro y hemos tratado de agrupar a los más destacados penalistas peruanos para lograr una sinergia importante en el trabajo intelectual, en la búsqueda científica de las nuevas instituciones en materia penal y en materia procesal penal. El IPADEP ha desarrollado una serie de eventos académicos, conferencias a nivel nacional, internacional, combinando siempre profesores argentinos y profesores peruanos. Y en los últimos actos académicos ya han habido profesores mexicanos, profesores uruguayos y, como no, profesores también españoles. Esto con la pandemia tuvo un duro revés, fue muy difícil, Carlos. Tuvimos que, como todos, adecuarnos a las nuevas tendencias comunicacionales, tuvimos que prevenir y adecuar, adquirir plataformas virtuales que ya cuenta IPADEP para las conferencias, obviamente, a través de las redes virtuales que nos exigía la pandemia. Se mantuvo vigente el IPADEP, se mantuvo presente en las conferencias, hemos capacitado con la Corte Superior de Justicia de Lima, hemos trabajado con la Corte Superior de Justicia del Santa, con la mayoría de las universidades peruanas y argentinas, y el día de hoy podría decirles a todos ustedes que el IPADEP es una marca académica consolidada, sin ninguna finalidad de lucro, y que permanentemente está en evolución, en constante movimiento, y producto de todo eso, apreciado Carlos, es que importantes editoriales argentinas como Editorial Cátedra Jurídica y Editorial Hammurabi, las principales en la República Argentina, con una historia importante en la producción de libros, registros académicos, nos confió para su representación exclusiva en el Perú.
somos representantes exclusivos de esta marca, de este sello editorial, como Editorial Hammurabi, de propiedad de la familia de don Fernando de Palma, editores, importantísima, que vamos a hacer un ingreso visible en el Perú para lograr dos objetivos fundamentales. Poder ofrecer toda la biblioteca online que tiene Editorial Hammurabi al acceso de todos los abogados y todos los que compartimos este maravilloso oficio. Y en segundo lugar, que nos permita también poder ofrecer a nuestros profesores una editorial importante como Hammurabi para que nuestros maestros universitarios, nuestras futuras generaciones de abogados, puedan incluir en su estrategia de difusión, enviar sus obras, enviar sus trabajos de investigación a una editorial, una casa editorial de tanto prestigio como Hammurabi, y que pueden mañana más tarde tener sus obras publicadas en una editorial con tanto prestigio. Esto es una vitrina impresionante, la vida académica es así, y yo creo de que IPADEP está caminando en esa ruta con el beneplácito de muchos y cada vez más miembros de la Academia del Derecho Penal Peruano y en Argentina, apreciado Carlos. Sí, doctor, es importantísimo eso que nos comenta, aparte del IPADEC también, que ahora son representantes de esta editorial, prestigiosa editorial. Y sí, como usted menciona, doctor, digamos, vendrían a ser los hijos de esta editorial de Palma, ¿no? Que es conocida. Por ahí los libros de 1970 son de Palma, en Argentina. Así Sí, es, sí, así es. el Hubieron Museo. casas editoriales históricas en la Argentina, Rubinsal y Culsoni, Cátedra Ujú. Jurídica, muchas ediciones de Palma Editores, hubieron muchas, Hammurabi es una de ellas, BDF Editores es otra. Hay una mucha riqueza de Astrea. mundo editorial, Astrea. No te olvides que Argentina tiene una importante biblioteca muy turística que es el Ateneo. El Sí, sí. Ateneo es una biblioteca importante, una librería importante en el centro de Buenos Aires, que todos siempre que estamos por ahí ansiamos sentarnos en algún momento en el Ateneo. Ujú. Tenemos que devolver la academia al mundo jurídico, Carlos. Esa es la preocupación permanente que tiene la directiva del IPADEP, que está constituida por profesores peruanos y argentinos y que me honraron en presidirla acá en el Perú. Bien, doctor, bien, doctor. Es muy, muy interesante este punto que nos comenta, porque están promoviendo la academia y, bueno, el derecho penal, la dogmática penal en nuestro país. Doctor, bueno, para pasar al tema de fondo, ¿qué nos puede usted comentar sobre la administración de justicia en esta época de ya post pandemia, podemos decirle, ¿no? Post pandemia, sí, correcto, sí, sí, sí. A ver, hemos atravesado toda la administración de justicia en pandemia, que como todas las instituciones del Estado, el Poder Judicial no fue ajeno a la problemática, pero yo creo que tuvo una rápida reacción nuestro sistema de justicia en el Poder Judicial. Una reacción que pasaba por implementar las audiencias virtuales, las diligencias virtuales, el escaneo de documentos, la mesa de partes virtual, los alegatos orales, sin perder el principio de inmediación que tenía que preservarse como parte del debido proceso, el principio de inmediación procesal. Yo creo de que en medio de todo, Carlos, los penalistas, los litigantes que estamos permanentemente en esto, yo creo que tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial defendió la administración de justicia como lo tenía que hacer. Hubieron problemas, hubieron burocracias, problemas de adaptación. Definitivamente todo proceso de transformación trae esos bemoles, trae esas dificultades, pero los académicos no podemos ser mezquinos con los esfuerzos que hizo nuestro Poder Judicial y nuestro Ministerio Público. Hoy, post pandemia, esperemos post pandemia, nunca se sabe, pero esperemos post pandemia, el Poder Judicial se prepara para una administración de justicia y el Ministerio Público también para los nuevos desafíos y los nuevos retos. Es decir, seguro se aplicará el mejor criterio para volver a la presencialidad, pero yo creo que con la experiencia de la administración de justicia virtual era el paso que se necesitaba
era el gran salto que se necesitaba, de pronto precipitado por la pandemia, pero era lo que necesitaba nuestro antiguo sistema de justicia en la parte operativa, es decir, buscar la mixtura, el encuentro entre lo virtual, la tecnología y la presencialidad, la oralidad en ambientes de tribunales físicos. Esto ya se venía trabajando. Recuerdo que en alguna presidencia de Corte Suprema de la República, para ser exactos y no ser mezquinos con la memoria, en la presidencia del profesor y magistrado, ya en situación de retiro, Duberly Rodríguez Tineo, él ya promovía el expediente electrónico. Él ya estaba proponiendo el expediente electrónico. Nos ganó el tiempo, como a todo el aparato del Estado, la pandemia llegó y no estábamos preparados, pero ahora, post pandemia, con las experiencias adquiridas, la Administración de Justicia, Carlos, debe tener esa mixtura. Habrán diligencias que no es necesaria la presencialidad. Habrán otras diligencias que sí será necesaria la presencialidad. Ese criterio inteligente, esa decisión, ese punto medio, es donde va a radicar todas las decisiones importantes para seguir administrando justicia en el país. Las audiencias de prisiones preventivas definitivamente tendrán que ser presenciales. Las confrontaciones entre los acusados tendrán que ser presenciales. Pero habrán otras donde definitivamente se podría seguir manejando, y para todo esto se necesita voluntad política. Una voluntad política que permita la ampliación o la designación oportuna de presupuestos al Poder Judicial, las capacitaciones al personal jurisdiccional, las capacitaciones permanentes a los departamentos y a las oficinas de informática del Poder Judicial para seguir mejorando estas plataformas y para seguir adecuando rumbo a la presencialidad condicionada al tipo de diligencia. Se vienen grandes retos y desafíos para la Administración de Justicia en post-pandemia, apreciado Carlos. Sí, sí, es cierto, doctor. Ya se estaba hablando de este cambio tecnológico y de todos estos temas que se han acelerado con la pandemia. Bueno, con la cuarentena, más que nada. Es. Ya que estábamos hablando un poco del tema político, no para hablar de política en sí, sino para, digamos, analizar todo lo que está pasando en nuestro país con el tema de la corrupción. Se habla mucho de que, bueno, mediáticamente se habla mucho de que hay mucha corrupción, de que hay muchos arreglos en contratos del Estado y muchas cosas que día a día lo vemos en la televisión, en los medios de comunicación. Pero, doctor, mi pregunta va a que, no sé, o sea, en el ámbito del derecho, ¿sí? En el ámbito del derecho penal, toda esta influencia en los medios de comunicación, toda esta influencia mediática, ¿no estaría, digamos, debilitando nuestro sistema garantista? ¿No estaría debilitando el debido proceso de las personas, las garantías del derecho penal? ¿Y no estaríamos yendo a ese funcionalismo normativista que propugnaba Jacobs de un derecho penal del enemigo? Es Interesante así mi pregunta, apreciación. interesante pregunta, una reflexión inteligente de tu parte, porque definitivamente lo que estamos viendo todos es parte de un estado policíaco. Estamos viviendo prácticamente un estado de cosas propio de lo que podría utilizarse a manera de ejemplo clarificador de lo que quiero decir, y como parte también de la realidad, recurrir al aspecto del cine cuando veíamos Ciudad Gótica. Ciudad Gótica, estamos viviendo un estado policíaco, un estado de cosas totalmente desnaturalizado por la corrupción, donde hay diversos discursos contra la corrupción, donde hay diversos esfuerzos por la corrupción, contra la corrupción, donde existe todo un marco normativo en la lucha contra la corrupción, análisis sociales, educativos, políticos, jurídicos, sociológicos. Tenemos un tema inflacionario con respecto al análisis de la corrupción. Sin embargo, la escalada de la situación de la corrupción en el país sigue en alzas, sigue evolucionando, y que inclusive se habla ya que estamos en un estado o una forma de gobierno que corresponde a la cleptocracia, que son los últimos ya niveles
de agudeza de la corrupción, la cleptocracia, donde ya todas las entidades públicas del Estado han sido tomadas por organizaciones criminales que responden a actos de corrupción, planificación para la corrupción, y que buscan los aparatos del Estado para poder llevar a cabo sus conductas criminales. Cleptocracia, como ya lo había anunciado el profesor Lamas Puccio en una obra magnífica que la evoco en esta conversación con todos ustedes, cleptocracia. ¿Qué sucede? Que la cleptocracia exige a los mecanismos preventivos y a los mecanismos reactivos a actuar de manera conjunta. Mecanismos preventivos, escuela, universidad, familia, sociedad, en otras palabras. Mecanismos preventivos contra la corrupción y contra toda la organización criminal. Y los mecanismos reactivos es Policía Nacional, Ministerio Público y obviamente Poder Judicial, Derecho Penal. Muy bien. Así está el estado de cosas. Así está la coyuntura. Mecanismos preventivos y mecanismos reactivos. Si nosotros vamos a luchar contra la corrupción solo con los mecanismos reactivos, que es policía, derecho penal, prisiones preventivas, vamos a caer en la exacerbación de la persecución penal. Cuando en realidad quienes deben estar totalmente preocupados de la lucha contra la corrupción es el escenario preventivo social, la prevención general por parte de, vuelvo a repetir, educación, universidad, sociedad, familia, comités cívicos, organizaciones cívicas, organizaciones sociales. Es ahí donde se tiene que trabajar bajo el gran concepto de ciudadanía activa. Ciudadanía activa, instituciones activas. La Organización de Derechos Humanos o la Corte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las Naciones Unidas ya exhorta a la nueva fase de la lucha contra la corrupción, que es la ciudadanía activa, sociedad activa. Y bajo el segundo principio, que es transparencia pública. Buscar los mecanismos normativos que permitan a la sociedad activa exigir la transparencia pública en los contratos u operaciones del Estado. Esos mecanismos de control previo son los que tienen que ser fortalecidos, incrementados. Caso contrario, Carlos, vamos a caer en lo que tú dices. Y que ya estamos. Tenemos una población penitenciaria con 90.000 internos, de los cuales 45.000 o más solamente son por prisión preventiva. La Organización de Estados Americanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha puesto el ojo, ha puesto los reflectores sobre lo que viene sucediendo con el fenómeno de la prisión preventiva en el Perú, exhortando a tomar las medidas de cuidado. El Tribunal Constitucional también ya se ha pronunciado al respecto y la Corte Suprema también ya ha tenido plenarios importantes con respecto a la prisión preventiva. Prácticamente estamos en momentos de crisis, crisis del principio de legalidad, crisis de la duda razonable, crisis de la presunción de inocencia, definitivamente porque están haciendo funcionar al derecho penal como la única solución contra la corrupción o la criminalidad organizada, cuando el derecho penal simplemente pone los termómetros, la dogmática, para que la Administración de Justicia aplique el ius punendi cuando es gradual, proporcional y oportunamente necesario. Caso contrario, nos obligan a los penalistas a una función que no nos corresponde. La función del penalista no es acabar contra la corrupción. La función del penalista no es acabar contra los accidentes de tránsito. La función del penalista no es detener las violaciones o los feminicidios. Esa no es la función del derecho penal. La función del derecho penal es poner los semáforos de alerta, la doctrina, la dogmática, para que la Administración de Justicia sepa emplearla en sus decisiones y administración de fallos judiciales. Esa es la función del penalismo. Pero si el penalismo lo va a utilizar para la solución de todos los conflictos sociales que hay en el país, nos exponen, nos desnaturalizan, como tú bien has reflexionado como inferencia de tu pregunta, a una situación en la cual se va a llevar a cabo un Estado policíaco, un Estado persecutor, un Estado de penas increíblemente inflacionarias, derecho penal por todos los medios de comunicación. ¿Y qué es lo que se soluciona? Muy poco, prácticamente nada.
Muy poco, prácticamente nada, porque pretenden utilizar una herramienta que no es la que va a solucionar el problema social, apreciado Carlos. Yo coincido contigo finalmente de que sí, se estaría quebrando los principios del debido proceso, en muchos casos lo hemos presenciado, y se estaría desnaturalizando las garantías de muchos justiciables que podrían verse expuestos a una tendencia mediática que presione, a una justicia mediática que encarcele, a una justicia mediática que definitivamente también absuelva, porque también hay casos de doble rasero, donde se puede ver la justicia A y la justicia B. Yo creo que hay de todo un poco y esto se convierte prácticamente en un negocio que lamentablemente lo está asumiendo también el Poder Judicial. Bien, doctor, bueno, voy a hacer una penúltima pregunta antes de culminar con una opinión personal suya. Eh, esta pregunta es sobre dogmática, sobre lo que estamos conversando. Alguna vez leí a Silva Sánchez, no más recuerdo, Derecho Penal Contemporáneo en su libro, y mencionaba a modo de crítica que ese sería uno de los problemas del funcionalismo normativismo, las políticas criminales que terminan direccionando o flexibilizando las garantías del derecho penal. ¿Usted qué aporte nos podría dar al respecto, doctor, desde su opinión? El profesor Jesús María Silva Sánchez, extraordinario y exquisito profesor español de las universidades más prestigiosas de España, analiza con mucho cuidado lo que estamos conversando. Y está en la misma línea de lo que más o menos yo puedo intuir, que tú también parte la inferencia de tu pregunta de una reflexión similar. A ver, lo que sucede es lo siguiente, que el derecho penal del enemigo opera a la luz de la extraordinaria doctrina del profesor alemán Günther Jacobs, donde él considera que el enemigo de la sociedad ya no se le puede tratar de la misma forma que a un delincuente común. El derecho penal del enemigo tiene sus características, se explica el profesor Jacobs, se explica el profesor Jesús María Silva Sánchez, en el cual se le trata, por ejemplo, endureciendo las penas, sumatoria de condenas, acumulación de años de condena, una prácticamente ausencia de beneficios penitenciarios, adelanto de las barreras punitivas para todo tipo de delitos, es decir, unas reglas de juego bastante severas, bastante complejas, que podrían estar contraproduciendo un escenario negativo hacia el garantismo penal que todos proponemos o que en su mayoría la dogmática propone. Un garantismo penal, un debido proceso de la escuela italiana, de la escuela española, de la escuela latinoamericana y, como no, también de la escuela alemana del profesor Klaus Roxin. Muy bien, si así están las cosas, yo creo de que entramos en una situación de peligrosismo funcionalista, normativista, que comparto también lo que tú dices con relación al profesor Silva Sánchez. Ellos sostienen que esto sería convertido en una suerte de peligrosismo que al aplicar solamente el funcionalismo normativista, estaríamos cayendo en un estado de cosas totalmente que nos llevaría a un derecho penal altamente inflacionario, totalmente sobrecargado de conductas típicas, con más posibilidades de incorporar más conductas al catálogo penal y que esto prácticamente no solucionaría nada. Ha recibido muchas críticas en la doctrina del derecho penal del enemigo. Yo tengo mis discrepancias con la doctrina que comentamos. Existen, si bien es cierto, delitos de peligro, delitos contra un Estado público como el delito contra la salud pública, donde se podrían adelantar las barreras punitivas, como por ejemplo el delito de organización criminal para el terrorismo, organización criminal para el tráfico ilícito de drogas. Si bien es cierto, se puede adelantar las barreras de punición, esto no lo podemos trabajar para todos los delitos. Caso contrario, vuelvo a repetir, estaremos en un estado totalmente inflacionario del derecho penal. Bien, doctor, le voy a hacer una última pregunta. Sé que su tiempo está ajustado con los tiempos. Eh, Este es una opinión personal de usted. Este estado, pues, cuasi policíaco,
motivado por la crisis política, también por la crisis económica que se nos está viniendo encima, erosionaría el Estado, el derecho penal liberal, por así decirlo, este derecho que nace en el Estado liberal y que nace con todas las garantías del individuo, erosionaría este sistema que hasta ahora hemos vivido, por así decirlo. Hay una tendencia hacia un cambio, sí, hay una tendencia hacia un cambio de sistemas en todo orden de cosas. Tengamos en cuenta que estamos globalizados. Está globalizada la economía, globalizada la educación, los medios de comunicación, está globalizada la ciencia, está globalizada la investigación. El derecho penal no es ajeno a ello. El derecho penal está globalizado. Con sus más y sus menos, nosotros estudiamos la misma teoría del delito que en España, que en Alemania, en el Brasil o que en Italia. Estudiamos las mismas instituciones procesales bajo un nuevo esquema procesal como el acusatorio, con rasgos adversariales, como por ejemplo fue importado de los Estados Unidos o importado del sistema del common law. Hay una globalización. Los cambios y las transformaciones sociales están pretendiendo también generar un cambio contra un garantismo del derecho liberal, contra un sistema que prevalezca el derecho humanitario. Eh, sí, yo considero de que existe un cambio eh, riesgoso, un cambio bastante audaz, y hay que tener mucho cuidado, hay que estar atentos. Los juristas, los académicos, somos los primeros en hacer las voces tempranas, las alertas tempranas, para que esto sea advertido por nuestros operadores de justicia. Si te das cuenta, en el país han habido políticas económicas, políticas agrarias, políticas educativas, pero no se han visibilizado con claridad las políticas de administración de justicia. Las leyes han surgido prácticamente del parlamentarismo y el Poder Judicial se vio obligado a emitir sus precedentes vinculantes, sus plenos casatorios, para cubrir estos vacíos que dejaba la ausencia legislativa en el Parlamento Nacional. Y yo creo que fue lo mejor que sucedió, que nuestra misma Corte Suprema, nuestro Tribunal de Garantías Constitucionales, emitan estos fallos a manera de precedentes vinculantes. Pues caso contrario existían muchos vacíos. Pero esas alertas, Carlos, finalmente, es la que tenemos que promover y exhortar y dejar el emplazamiento académico. Yo desde aquí, desde tu exitoso medio de comunicación, hago un emplazamiento académico, positivo, sano, a todos los estudiantes, a todos mis colegas, para que estemos atentos con los nuevos desafíos del derecho penal post-pandemia y sobre todo para seguir produciendo desde la academia lo que se necesita en realidad desde un derecho penal íntegro, humanista, garantista, no abolicionista, jamás abolicionista, pero sí restaurativo, mediador, más ágil, más moderno. Tenemos que dar el paso adelante y que no nos gane nuevamente otra pandemia. No abolicionista como decía Zaffaroni. No abolicionista, jamás abolicionista. El derecho penal Cierto, es permanente, permanente. cierto, doctor. Cierto, doctor. Ha sido una exquisita charla conversar con usted sobre el tema de dogmática. Le agradezco haber aceptado nuestra invitación. Y bueno, doctor, hasta otra oportunidad. Esperemos conversar más sobre derecho penal y la actualidad penal. Quedamos a las órdenes, quedamos a las Gracias, órdenes. doctor. Estuvo con nosotros el doctor Iván Torre La Torre, presidente de IPADEC, catedrático, académico, y bueno, ya mencioné todo su amplio currículum. Gracias, doctor. Gracias, Carlos, y saludos a toda la comunidad académica.